presidente Donald Trump habrá ya hablado de la Isla del Encanto como un lugar sucio, incluso dispuesto a cambiarlo, a canjearlo por Groenlandia. Estos son los dichos de un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Miles Taylor, quien, por cierto, hay que hacer el disclaimer, apoyó ya lo que es la candidatura de Joe Biden a la presidencia. No obstante, aquí hay varias cosas que decir. El New York Times en su momento hizo una publicación de una nota similar sin identificar al funcionario, pero muy similar a lo que está diciendo este exfuncionario, y al mismo tiempo ya el presidente Donald Trump dice, yo no lo conozco, es un ex empleado descontento, y este ex empleado de nombre Miles Taylor pues publica una fotografía de él con el presidente Donald Trump. Más allá de esto es el concepto que puede tener un presidente de los Estados Unidos en relación con Puerto Rico. ¿Qué dices? Mira, en primer lugar, yo recuerdo la primera vez que dije en una emisora de televisión en los Estados Unidos que Donald Trump era racista, y hoy lo sostengo. Es un racista, es impresentable en sociedad, es una vergüenza para los Estados Unidos que con este señor de presidente han dejado de ser los líderes del mundo libre. Creo que los Estados Unidos tienen el deber histórico con el resto de la humanidad de sacar a Donald Trump. No solamente eso, pienso que los que endosan a Donald Trump endosan el racismo. Es imposible, es inseparable el racismo y el endoso a Donald Trump. Por eso no respeto intelectualmente a nadie que endose a Donald Trump. Este es el presidente que no es la primera vez que dice algo en relación con Puerto Rico. Solo para ahondar, parte de lo que ha dicho también es que lo cambiaría o lo canjearía por Groenlandia, porque bueno, pues Puerto Rico es un lugar pobre y tú sabes que ha hablado de corrupción. Otra vez, este es el presidente de los Estados Unidos, este es el presidente que le guste o no le guste, bueno, pues hay un Estado libre asociado que se llama Puerto Rico y con el cual hay que tener en este momento una relación tanto como se necesitaba durante, digamos que todo el tema de los damnificados y la destrucción por el paso del huracán María. Y que derramamos la sangre puertorriqueña en las guerras de los Estados Unidos. Que pagamos las ayudas que los Estados Unidos le da a Puerto Rico, las pagamos con sangre en las guerras. Un latino que vote por Donald Trump no merece ser latino, no merece el honor de ser latino. ¿Ves? Una persona que respalde a Donald Trump respalda la xenofobia de Donald Trump, el machismo de Donald Trump, el racismo de Donald Trump. No se puede separar una cosa con la otra. No pueden venir con el cuento de que nos gusta cómo maneja el tema económico, aunque discrepemos cómo maneja el tema de la mujer o el tema de bienes nacionales. No es posible separarlos. Quien endose a Donald Trump endosa su machismo, endosa su racismo, endosa su xenofobia y se hace machista, racista y xenofóbico con él. ¿Cómo le dices a la gente que te está escuchando, Alejandro García Padilla, que este no es un tema, bueno, estamos en camino a la elección, que este no es un tema político o de partidos políticos? Algunos lo tendrán claros, otros quizás necesitarán algo más. ¿Qué les dirías? Esto es un tema de los cuales los soldados norteamericanos han luchado tantas veces, por los cuales tantos soldados americanos, hijos de los Estados Unidos y también puertorriqueños, han dado su vida. Este hombre las está poniendo en tela de juicio, haciendo retroceder a los Estados Unidos a épocas oscuras de las vidas como pueblo, ¿verdad? Estamos una persona muy poco sofisticada intelectualmente, muy poco educada formalmente, ¿verdad? Y con muy poca sensibilidad de cuál es la misión de un presidente, cuál es la misión de un gobernador, cuál es la misión de un dirigente político. Entre otras cosas, tiene que lograr crear riquezas para que las personas, los seres humanos tengan acceso a esa riqueza. No se trata simplemente de minusvaler, de despreciar. Ya en los Estados Unidos hay jurisdicciones con más desempleo que en Puerto Rico. ¿Qué él va a decir de esas jurisdicciones que tienen más desempleo que Puerto Rico? Puerto Rico por millas cuadradas produce más médicos y más ingenieros que en los Estados Unidos. Por lo tanto, eso nos hace a nosotros superiores. Eso no puede tratarse de un tema de superioridad versus inferioridad. Pues claro que no. De lo que se trata al fin y al cabo los países es de sus aspiraciones, de cuán capaces son de lograrlas, ¿verdad?
me parece a mí que de nuevo el presidente de los Estados Unidos pues, ha ilustrado su bajeza. Y yo creo que el llamado que tienen los norteamericanos es a despreciarlo. Me parece a mí que lo que veo en las encuestas ilustra que los Estados Unidos han ido moviéndose, han ido madurando en este cuatrenio para despreciar ese tipo de actitud tan bochornosa. Ahora sí te pregunto, por supuesto, Estado Libre Asociado parece más ya una condena que otra cosa, simplemente por la camisa de fuerza que les representa a ustedes, por un lado, después de lo que sucedió con María, pero ha habido tantas otras cosas, cómo se ha manejado la crisis, etcétera, que yo te quiero preguntar, ¿hay que volver a poner el tema en la mesa ahora si es que no ganara Donald Trump o si ganara? ¿Y qué necesita, digamos, Puerto Rico de su clase política en la relación con Washington de aquí en adelante? Mira, el juez Frankfurter de la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo que la creación del Estado Libre Asociado había sido el resultado de, él lo dijo de esta manera, creative statesmanship. O sea, hombres de Estado creativos, creadores, ¿verdad? Bien. Eso fue en 1952. A la altura de ya llegando al fin del primer cuarto del siglo XXI, necesitamos otra vez creative statesmanship, pero de la clase política puertorriqueña y de la clase política de los Estados Unidos, que respete que yo no soy un americano que nació en Puerto Rico, yo soy un puertorriqueño que tiene la ciudadanía de los Estados Unidos, que no es lo mismo. Y eso hay que respetarlo, y que a la misma vez somos una economía que aporta a los Estados Unidos, somos uno de los principales socios de compra de los bienes que producen los Estados Unidos. ¿Ves? O sea, ¿cómo traemos esa relación que respeta el vínculo económico, pero a su vez respeta la nacionalidad puertorriqueña? ¿Cómo lo actualizamos al siglo XXI? Necesita de la participación creativa de la clase política puertorriqueña y de la clase política de los Estados Unidos. Eso implica nuevas generaciones, gente joven, caras frescas, un enjuague completo a lo que sería la clase política de la isla. Y de la de los Estados Unidos, por supuesto. Necesitamos nuevas visiones y personas que están dispuestos a analizar el tema desde una perspectiva no populista. O sea, ¿qué fue lo que pasó en el 1952? Cuando se crea el Estado Libre Asociado, se logra que, dicho de una manera elocuente, el país más pobre del hemisferio pasara a ser, que era Puerto Rico era más pobre que Haití antes del Estado Libre Asociado, aún con la bandera americana en Puerto Rico. Y pasamos a ser uno de los países más prósperos del hemisferio. ¿Por qué? Porque hubo buena voluntad de la clase política nuestra y de la clase política de los Estados Unidos. ¿Ves? Yo creo que volver a crear eso es necesario, con menos estribillo, con menos estudio superficial, al fin y al cabo, con menos populismo, tanto en Puerto Rico como en Washington. Yo te querría preguntar, ¿cómo está Puerto Rico hoy día? Después del huracán María, viene la pandemia y las lecciones que nos deja o les deja a ustedes, ¿qué es lo que estás viendo? Ahí está el mensaje y este es el call to action que esta situación nos está dejando. Nosotros tenemos ahora mismo una capacidad restringida de creación de nueva riqueza y tenemos que ver cuáles son las opciones reales para subsanar ese problema. ¿Ves? Y no puede haber soluciones superficiales a problemas profundos. Los problemas profundos necesitan soluciones profundas. ¿Legales? Cuando dices las vías y los caminos, ¿legales? Hay, por ejemplo, esa que te mencionaba. Cómo nosotros podemos atraer nuevamente esa industria. Y lo estamos viendo con el tema del COVID. Uno de los problemas de los cuales Estados Unidos por fin se dio cuenta, que llevamos más de 20 años diciéndoselo, es que con la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas, las farmacéuticas que producían los medicamentos con materia prima en Puerto Rico se fueron a China. Ahora los Estados Unidos dependen de China para producir sus vacunas y sus medicamentos. Por fin se dieron cuenta, pero llevamos 24 años diciéndoselo al Congreso. Ahora están viendo cómo remedian el problema que ellos crearon.
Y qué bueno que lo También la... mencionas, porque, perdóname que te interrumpa, qué bueno que lo mencionas, porque hace algunos días nosotros estuvimos hablando justamente de este tema que ahora es de seguridad nacional para la Casa Blanca de Donald Trump, de cuánto tendrían que voltear a ver lo que hoy día sigue siendo Puerto Rico, porque es una potencia en relación con las instalaciones de farmacéuticas. Cómo Sí. volver a traer a Puerto Rico digamos, este músculo, reforzar el músculo que todavía tiene, pese a lo que ha ocurrido en la historia. Es decir, este es un tema importantísimo y la coyuntura no podría ser mejor para ustedes. Sin duda alguna, y resuelven más de un problema, el problema fiscal, el problema de deuda de Puerto Rico se resuelve de esa forma. Cuando la sección 936 estaba en vigor, en Puerto Rico había 24 bancos, incluyendo bancos Citibank, Santander, Scotiabank, Banco Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, había bancos de todas partes del mundo en Puerto Rico. Eliminaron la sección 936, en Puerto Rico quedan 3 bancos y son 3 bancos locales. Entonces, vemos como la crisis fiscal la crea el Congreso, que además le redunda en problemas para atender una pandemia y ahora pueden resolver el problema de acceso a los medicamentos de la pandemia mundial y además resolver el problema fiscal de Puerto Rico. Quizás tuvo que tocarles a ellos en su propia carne para que se dieran cuenta del error que habían cometido con nosotros. Y un punto muy importante es que el informe de la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, del General Accountability Office, dice que la estadidad no es la alternativa, que la estadidad convertir a Puerto Rico en Estado profundizaría en la crisis económica de Puerto Rico porque le quitaría aún más capacidad competitiva a la isla. O sea, que los Estados Unidos tienen la información. ¿Qué hacen con ella? Ahí es que necesitan lo que Felix Frankfurter decía, creative statesmanship. Y por último, entonces, preguntarte, regreso al tema del presidente Trump queriendo canjear a Groenlandia por Puerto Rico. Mi última pregunta para ti es, al presidente Trump parece, interpretemos juntos, que no le gustan los países pobres o los países con desafíos económicos, por lo que yo estoy viendo, porque al final del día eso era lo que tenía Puerto Rico, un país con desafíos serios en materia económica. No solamente no le gustan los países pobres, no le gustan los países latinos, no le gustan los países negros. Fíjate que hay países pobres de blancos y el presidente Trump no los menciona. Es simplemente un machista, xenofóbico, racista. Es en realidad una persona impresentable en sociedad. Es una vergüenza para el país que le dio al mundo hombres gigantes como Washington, como Jefferson, como Lincoln, como Hamilton. El mismo país que fue capaz de producir un gigante de la política moderna como Barack Obama, ha sido capaz de producir una persona tan lamentable para la humanidad, de tan ingrato recuerdo para la humanidad como Donald Trump. Eso no es aceptable. Pues qué bueno que te tuvimos, te agradezco, ya sabes que me encanta platicar contigo y nada, les deseamos éxitos, les deseamos que la pandemia pase sin mayores sobresaltos como ha sucedido en algunos estados de Estados Unidos que estamos, bueno, en el estado de Georgia, por ejemplo, hasta nos peleamos por si es obligatorio o no el uso de la mascarilla, imagínate tú, alcalde y gobernador, pero bueno, esa es la situación, esperamos que las cosas vayan mejor y hasta cualquier momento siempre, Alejandro García Padilla. Un abrazo.